investigación, proyectos y congresos y actividad académica por nuestras fronteras y fuera de ellas tienen que ver con la arqueología hispano-judía, la arqueología de la arquitectura, la arqueología funeraria o de la muerte, la arqueología prehistórica y, en general, ha dirigido numerosos proyectos científicos vinculados a la gestión del patrimonio cultural y arqueológico. Por supuesto, Arturo es toledano y en Toledo ha dirigido las excavaciones de la Mezquita del Cristo de la Luz y de Tornerías recientemente. Es un lujo contar siempre con su apoyo en el Museo Sefardí, con los hallazgos como el del cementerio del Cerro de la Horca, el cementerio judío de la ciudad, y con las distintas intervenciones que, como digo, como caños de oro, dieron lugar a la recolección y al nuevo estudio, a la nueva lectura arqueológica de la judería, con una particular y singular aportación a nuestra propia colección ya, gracias al depósito y a la colaboración del Museo de Santa Cruz. Además de sus numerosas publicaciones vinculadas a estas líneas de trabajo, como digo, en la actualidad, Arturo forma parte, entre otras cosas, del patronato científico de la Asociación de Amigos del Museo, que tanto ha colaborado por el cambio de discurso museográfico, y buena prueba de ello es que el doctor Castaño y el doctor Ruiz Taboada nos acompañan esta tarde en el ciclo de ponencias. Sin este patronato y sin los proyectos y la aportación científica que pueden hacer al Museo Sefardí, también agradecerles la participación y la implicación, no podríamos desarrollarnos como institución. Reivindicar en estos ciclos la investigación en los museos, pues no solo es una obviedad que los museos reclamamos, todos los museos reclamamos, sino una evidente necesidad para dar lugar a nuevas lecturas y también en lo que conviene a esta tarde, la lectura del patrimonio arqueológico. Por tanto, sin más, pasamos a la presentación de Arturo y finalmente cerraremos con la presentación y ponencia del doctor Javier Castaño, con una última parte final de feedback entre nosotros, dinamismo, entre preguntas, sugerencias y comentarios que hayan surgido de las tres ponencias. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Carmen, la verdad es que por tu introducción, gracias por la invitación también, siempre estoy encantado de venir a esta casa, en este caso representada por la Fundación Toledo, que agradezco también el que nos haya cedido el espacio, en este espacio que es mágico también, la antigua sinagoga honda de la judería, y yo lo que voy a hacer es hablar de la judería, sobre todo, es decir, tengo una tarea muy compleja que es... la verdad es que me han puesto el nivel bastante alto en el momento en el que tanto Alexander como Javier, colegas doctores, pues van, me imagino que van a hacer que mi charla quede un poco en menos, ¿no? Yo me voy a centrar solamente en lo que es la judería de Toledo y, como pone en el título de mi ponencia, es la evidencia material de la presencia judía en Toledo. Es decir, la introducción que ha hecho Alexander es magnífica. De hecho, voy a hablar de alguno de los temas que él ha tratado, sobre todo centrándome en alguna pieza que está expuesta, porque esta nueva colección permanente del Museo Sefardí a mí me parece un ejercicio importantísimo para la ciudad. Yo creo que este tipo de gestiones son necesarias. Es una ciudad que yo creo que se está quedando anticuada conforme están pasando los años y los tiempos, que es decir, estamos obligados a mejorar nuestros discursos, a mejorar también lo que decimos de nuestra ciudad de cara al gran público. En este caso veo también presentes aquí en esta sala asociaciones de guías o representantes de las mismas, y yo creo que este tipo de mejoras en cuanto a exposiciones o a colecciones permanentes en museos son necesarias. En este sentido, lo que vamos a ver a continuación, es decir, lo que voy a exponer es un poco la evidencia material de la presencia judía en una ciudad tan compleja como Toledo, en el que ha sufrido una transformación histórica constante desde hace 4000 años, si contamos el primer asentamiento de la Edad del Bronce, y a partir de ahí vamos avanzando en las distintas ciudades que han formado o conformado lo que es la actual Toledo. Y bueno, en principio lo que vamos a ver es una sala de exposiciones que no es muy grande, porque realmente la amplitud la da la propia sinagoga. Es decir, estamos en un museo completo, en un museo total. Es decir, el que atienda o mire la exposición permanente no tiene que perder nunca de vista el contexto en el que se encuentra, y es un edificio, yo creo que es emblema
de la presencia judía en Toledo, es emblema de la presencia judía en Sefarad, en el conjunto de Sefarad, y sobre todo es es un símbolo de poder. Y además no es un edificio cualquiera, no tiene nada que ver con la sinagoga de Santa María la Blanca, que está al lado y que es ligeramente anterior a ella, sino que el hecho de que estemos en un siglo XV en el que el Toledo cristiano está perfectamente consolidado y estemos asistiendo a esa representación de poder de un personaje importantísimo para su tiempo, en época de Pedro I, como es su tesorero y realmente su mano derecha, Samuel Haleví. Quiero decir, tenemos que entender ese contexto y luego, está claro, disfrutar de la colección permanente que el Museo Sefardí nos permite hacer, ¿no? Y para ello, bueno, la inauguración de la misma yo creo que también fue un acontecimiento importantísimo para Toledo, en el que realmente, como he dicho anteriormente, se daba a conocer una gestión y una nueva redacción de un discurso expositivo de una serie de piezas que habían quedado de alguna manera obsoletas. Y lo que se ha hecho es no solo mejorar el discurso, darle también una cierta perspectiva de género, también darle una perspectiva genérica y en contexto de las piezas que contenía, pero sobre todo yo creo que asistimos a un momento en el que realmente ese discurso que se expone nos va a permitir conocer una evolución de una minoría en una ciudad como Toledo, que ya digo que no es sencilla de identificar por las múltiples transformaciones que ha sufrido la ciudad en sí y por las múltiples también avatares y devenires de la historia que ha sufrido esta minería. La presentación, esto es una imagen, muestro el contenedor, esa sinagoga magnífica de Samuel Haleví, y luego, bueno, el inicio de la exposición es desde un punto de vista genérico, el judaísmo como forma de vida, que es decir, más o menos se han mantenido los mismos esquemas anteriores, pero ya digo, se ha mejorado el contenido. En ese contenido encontramos bastante información de lo que es la presencia judía en general, que es decir, también los amigos del Museo Sefardí, quienes participan en que este museo sea uno de los museos punteros a nivel nacional e internacional, y tenemos piezas. Yo me voy a dedicar o me voy a limitar simplemente a exponer aquellas piezas más interesantes, más representativas de lo que es la presencia judía, empezando desde la generalidad, es decir, ciñéndonos un poco o mencionando la colaboración con las autoridades israelíes de antigüedades, en las que han cedido o están o tienen piezas cedidas para que se expongan en el museo. Pongo la imagen de este altar, de este ídolo calcolítico que se remonta a 4000 años, proveniente del Próximo Oriente, y que no es una pieza cualquiera, es una pieza única. Es decir, hay muy pocas como estas, y tenemos la suerte de contemplarla en Toledo para contextualizar ese mundo tan desconocido a veces como es el de, lo ha dicho Alexander antes, con las diásporas y con las distintas migraciones que lo caracteriza, ¿no? Otra pieza que ya también ha mencionado Alexander, y no me voy a centrar, es la pileta trilingüe, como yo creo es referente. Es decir, tenemos la suerte de contemplar esta pileta aquí, en Toledo. Por tanto, como toledano, yo me siento orgulloso de contar con un patrimonio cultural tan diverso, y en el caso del Museo Sefardí tan específico y tan completo. Y luego, por último, como a modo de introducción, me permito el lujo de hacer una fotografía a la maqueta de la judería, que está también en la colección permanente y que lleva formando parte de la misma, junto con estas tres piezas, durante prácticamente los inicios del propio museo, ¿no? En esta maqueta de Toledo, aunque pase desapercibido, yo creo que es esencial para entender primero el papel de la minoría en el contexto de la ciudad y luego la ciudad en sí. Es decir, la distribución es magnífica, yo creo que la obra es excelente y realmente no envejece. Es decir, está ahí desde siempre y a veces nos pasa desapercibido, pues está en un lado, etcétera, pero un poco nos sirve para entender ese contexto que ya digo que conforma la colección del museo. A partir de aquí me voy a centrar en piezas concretas, porque Alexander ya ha mencionado algunas. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que has comentado. De hecho, lo voy a comentar aquí. Luego, si quieres, cambiamos impresiones. Este fragmento de Lucerna a mí me parece excepcional. Tú lo has encuadrado en el territorio toledano, y realmente es territorio toledano. Bueno, el descubrimiento es merecida la mención. Lo descubrieron
Jesús Carrobles y aquí Sagrario Rodríguez, presente en la sala. O sea que este es un descubrimiento, a mí este descubrimiento me parece de los más importantes hechos en Toledo porque refleja la presencia más antigua judía en la ciudad con esta representación de la menorá, que tú la has contextualizado bastante bien, independientemente de que hay algunas posiciones críticas que dice que, bueno, que puede ser o que no puede ser una menorá, pero vamos, aquí nos vamos a estar moviendo en ese tipo de debates, pero ya digo, vuelvo otra vez a la primera presencia de esta minoría en Toledo a raíz del segundo templo, lo has dicho tú, de la migración que se produce, de la diáspora, pero fue localizada, yo no considero en el territorio toledano, que es bastante más amplio, sino es aquí cerca, a 5 kilómetros. O sea que es una vila suburbana, junto con otras que también caracterizaban Toledo y que formaban parte incluso de la propia urbe toledana, aunque estuvieran fuera, ¿no? O sea que yo esto lo veo más cercano como toledano, quizá estoy también un poco jugando en mi campo, pero lo veo un poco más cercano y realmente lo que está dando es un montón de información que permite desarrollar un montón de hipótesis. Quiero decir que aquí, a partir de aquí, entra en juego muchísimas cosas. Quiero decir, ¿qué pinta esto aquí? ¿Qué conexión tiene con el resto de la ciudad? Si la vila suburbana o no está en conexión directa, 5 kilómetros desde luego no es nada, y desde luego nos está hablando de un momento del que se desconoce bastante y que yo creo que aporta una luz fabulosa. Llama la atención que, curiosamente, como es una lucerna, en la vitrina prácticamente no se ve, pasa desapercibida. O sea, que animo que cuando visitemos la colección permanente otra vez, que decir, esto es simplemente una introducción a lo que podemos aprender a partir de ese momento. Pues volvamos otra vez a prestarle atención en el conjunto de las piezas que Alexander también ha estado exponiendo brillantemente, ¿no? Pongo un poco el plano, uno de los planos que se maneja como la presencia en la antigüedad de esa minoría judía a lo largo del Mediterráneo, es decir, donde más o menos hay mayor evidencia o mayor presencia de restos arqueológicos que de alguna manera estén trazando ese recorrido a partir del siglo I, cuando se destruye el templo, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que esto lo dejo a modo de introducción, tampoco me voy a centrar o me quiero centrar en ello porque si no tendríamos tiempo, y lo que sí me gustaría hablar es de lo que realmente conozco, ¿no? De lo que he excavado aquí en el entorno de la ciudad, referido al mundo funerario y a otros mundos. Es decir, pongo ejemplos, la vitrina es fabulosa, el ladrillo, yo comparto contigo esta pieza, a mí esta es mi preferida, tú has dicho que era tu preferida, a mí esta también es mi preferida, quizá por cuestiones diferentes. A mí la lectura que has hecho me parece interesantísima. Desconozco, que si yo no soy especialista en escritura. Yo quizá retrasaría un pelín la cronología, porque pones 11, quizá 10, no lo sé. También has dicho que el inicio de la escritura... ¿Por qué es tan importante la cronología? ¿Y por qué es única esta pieza? Porque esta pieza pertenece al cementerio judío de época islámica en la ciudad. Es decir, tenemos la idea de que el mundo funerario judío es bastante lineal y bastante sencillo, y no lo es tanto. Es decir, que aquí está mi colega, el doctor Castaño, que tiene bastante que decir al respecto, ¿no? Desde luego en Toledo tenemos un problema con el mundo funerario, con la ubicación de los distintos cementerios de esta época, de este rito, de rito judío en la ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos constancia de la presencia romana en la ciudad. Evidentemente esos 700 años no cuentan, empezamos a contar posible presencia judía a partir de ese siglo I, que es la destrucción del segundo templo, pero desconocemos su cementerio. También desconocemos el cementerio de época visigoda, judío estoy hablando, y desconocemos el cementerio de época musulmana, judío, también estoy hablando. Lo que tenemos de todas esas épocas, la única evidencia material de ese espacio cementerial judío es este ladrillo, que apareció, por cierto, en la venta de la esquina, está descontextualizado, está en lo que sería un sector de la Vega Baja actual, y realmente suponemos que el cementerio judío de esa época podría estar en esa localización. ¿Qué ocurre? Que hay un debate ahora muy divertido en el mundo funerario que un poco está intentando contextualizar este tipo de restos en los conjuntos o en los espacios cementeriales en los que se encuentran. Y hay yo creo que hay una tendencia a admitir que quizá
durante época romana, visigoda y musulmana, lo que se hacía era, de alguna manera, utilizar el mismo espacio cementerial para los distintos ritos y tradiciones religiosas. Es una propuesta muy interesante que plantea Vigil Escalera y yo mantengo, es decir, que yo soporto, que me parece una visión muy interesante, por dos razones. Primera, porque no hay evidencia material de otros espacios cementeriales de esta época, porque el caso de Lucena, por ejemplo, es muy interesante, pero es también muy discutible. Es decir, yo no comparto que el cementerio de Lucena, por ejemplo, sea plenamente andalusí. Es decir, yo creo que, y además el hecho que has contado tú, que la lápida principal está formando parte del relleno de la fosa de otra tumba, está diciendo que independientemente de que la lápida sea andalusí, de época andalusí, pero su contexto en relleno secundario o movido te está diciendo que el cementerio, a lo mejor el contexto del cementerio no es propiamente andalusí. Por tanto, es una discusión muy interesante que sería muy bueno debatir y revisar porque existe un montón de publicaciones al respecto y yo creo que es un debate que queda pendiente. Volviendo a esta pieza, por tanto, es la única evidencia de un espacio cementerial de época andalusí. Y a partir de aquí la tipología de la delimitación de la tumba también es muy llamativa. Es un ladrillo, es muy típico este tipo de materiales en Toledo y está relacionado con cualquier tipo de rito, no necesariamente el hebreo. Bueno, da muchísimo juego y quiero volver a resaltar el segundo plano en el que se encuentra. Es decir, animo a que cuando visitemos esta vitrina. Yo siempre que llego a alguien a la colección permanente, esta es la pieza más importante de la colección permanente y además grito, ¿no? Pero es que de verdad a mí esto me emociona el verla porque me parece tan espléndida y tan excepcional y que pase tan desapercibido, me parece una lástima, ¿no? Porque luego tenemos otras que son iguales magníficas y que igualmente están descontextualizadas. Que si nos ponemos a hablar de tipología constructiva urbana, pues este capitel bilingüe, etcétera, que también es una golosina, es magnífico, pero bueno, desde un punto de vista de arquitectura y de construcción, bueno, esto sería secundario. La pieza es magnífica, pero yo creo que el contexto del ladrillo funerario con esta inscripción yo creo que es único, te da un montón de información, te permite discutir otros contextos similares en Sefarad y yo creo que esto a medio o a largo plazo debe dar un juego fabuloso, porque desde luego yo no pierdo la esperanza en el que el conocimiento actual se multiplique, se amplíe, se perfeccione además en un futuro. Es decir, lo que conocemos hoy en día está claro que no es ni la mitad de la cuarta parte de lo que vamos a conocer en los próximos años, ¿no? Por tanto, Toledo lo bueno que tiene es que es una caja de sorpresa y vamos a estar constantemente haciendo nuevos descubrimientos y replanteando nuevas visiones de las cosas, que de hecho ya está ocurriendo, que afortunadamente ahora se están desarrollando nuevas líneas de investigación que abarcan distintos periodos de la historia toledana en base a los nuevos descubrimientos, y que están además transformando viejos modelos, viejos paradigmas que son muy complicados de cambiar porque surgieron con Amador de los Ríos, ¿no? Tanto con José como con Rodrigo, ¿no? Por tanto, este tipo de piezas es la que en definitiva nos debe servir de inspiración para ir un poco revisando nuestra historia o esa historia tan repetida y poco innovadora de la que estamos, yo creo, sirviéndonos para justificar o por lo menos para evitar problemas a la hora de plantear nuevas hipótesis y nuevas teorías. El cementerio, este ladrillo funerario contrastaría, por ejemplo, con un tipo de lápida completamente distinta, en un contexto totalmente diferente, que también tenemos suerte de ver en la exposición permanente del Museo Sefardí. Este espacio es fabuloso, yo creo que es un lugar de encuentro, es un lugar triste, porque evidentemente son lápidas, pero por otra parte es un lugar que también es muy inspirador y realmente forma parte de una visita a un museo que yo creo que es muy acogedor y que te permite estar y disfrutar de su registro material expuesto, ¿no? En este caso estas son lápidas del cementerio judío de la ciudad, pero en este caso cristiano, de época cristiana. Es decir, este es el cementerio al que estaría asociado el Cerro de la Horca. La diferencia de este cementerio cristiano, de época cristiano,
de rito judío con respecto a los anteriores es muy llamativo. ¿Por qué? Porque nos está dando un punto de inflexión, nos está dando un cambio. Es decir, habría que preguntarse el por qué no existen yacimientos ni romanos, ni visigodos, ni andalusíes de época romana, visigoda o andalusí, judíos, y en cambio sí tenemos documentado perfectamente el cementerio judío de época cristiana, el Cerro de la Horca. Este descubrimiento lo hizo en su momento Rodrigo Amador de los Ríos, en 1914 creo que fue, o 15, ¿no? Por desgracia, Rodrigo Amador de los Ríos no tuvo la suerte de continuar las investigaciones porque tuvo una muerte prematura y dejó una publicación muy buena, emblemática, magnífica, pero curiosamente que cayó en el olvido. De hecho, en esa publicación es en el único sitio en el que se ha podido contextualizar una lápida en superficie con respecto a una tumba judía. Esa publicidad yo animo a que la revisen porque es absolutamente fascinante. El problema es que esa tradición paradigmática de investigación toledana hizo que el trabajo de Rodrigo Amador de los Ríos cayera en el olvido durante muchísimas décadas, prácticamente durante todo el siglo. Fue hasta el 2009 con la excavación de un sector en el Cerro de la Horca, en esa parte donde había estado trabajando Rodrigo Amador de los Ríos 100 años antes, cuando de alguna manera se le recuperó su mérito, ¿no? Fue él el que descubrió el yacimiento, fue él el que puso nombre a un cerro que después volvió a repetir otra vez los mismos parámetros antiguos de esa historiografía anterior y esos paradigmas tan difíciles de cambiar en esta ciudad, en el que directamente lo calificaban como hispano-musulmán, mudéjar, etcétera, eludiendo siempre o huyendo de la denominación judía. ¿Por qué se huía de esa denominación judía? Por la complejidad que tiene contextualizar este tipo de restos. Es decir, el registro material judío es muy complicado de contextualizar. Y lo que estoy diciendo yo ahora es discutible. Yo no estoy hablando de cosas cerradas, ¿no? Yo he mencionado que la interpretación de Alexander era una, que yo podía estar o no más o menos de acuerdo y que evidentemente son los que luego investigaciones futuras y sobre todo descubrimientos futuros tienen que contrastar. Por tanto, ya digo que es muy llamativo el contexto de este tipo de entornos, ¿no? Por eso digo, la colección permanente no es solamente un museo. La colección permanente da un montón de información y estamos centrándonos en la minoría judía, pero estamos hablando de una ciudad como Toledo con un montón de transiciones y un montón de relaciones e interrelaciones entre ellos. Toledo, ya digo, que es un ente bastante complejo en el que si nos limitamos a simplificar, al final daremos un discurso bastante sencillo, pero que vacío absolutamente de contenido. El final del mundo funerario judío en Toledo es muy sencillo, 1492. Bueno, a partir de ahí se acaba cualquier tipo de enterramiento que tenga que ver con esta minoría. Bien, es cierto que a partir de aquí, a partir de 1492, se inicia de nuevo un recorrido también fascinante, que es identificar cuáles son las tradiciones judías de enterramiento, es decir, las tradiciones de conversos que posiblemente hayan utilizado algún tipo de elemento que tenga que ver con rito judío o con diseño judío, con arquitectura judía en sus tumbas, ¿no? Y a partir de ahí hay estudios fabulosos y luego hay piezas magníficas que realmente te hacen pensar, ¿no? Por ejemplo, el Lucillo como fuese el director, que es el Lucillo en el mundo judío de época cristiana, es el cierre subterráneo de la tumba. Es un fósil director muy interesante que solo se da en muy pocos espacios, muy pocos lugares. Se da en Sevilla, recientemente se ha descubierto en Guadalajara, se da es un fósil director muy extraño de identificar y tiene relación siempre con Toledo, ¿no? Por tanto, y está asociado exclusivamente al mundo judío. Es decir, no hay lucillos en el interior de Toledo. Es decir, de los miles y miles de tumbas que hay en los cementerios parroquiales del interior de Toledo, no hay ningún lucillo, salvo 7, creo recordar, en la Concepción Francisca, uno recientemente descubierto en el claustro de la Catedral de Toledo, la puerta de Santa Catalina, creo que es magnífico descubrimiento que no ha sido contextualizado, pero esas son tradiciones que realmente están, no sé, recordando
un mundo que ya no existe, que es decir, es una forma de enterrar que a lo mejor simplemente repiten modelos constructivos porque son prácticos, que es decir, un cierre subterráneo de una tumba con una bóveda de ladrillo es de los mejores cierres que pueda existir frente a los ataúdes clásicos, ¿no? En los que están sometidos siempre a cuestiones pues, deposicionales, ¿no? Por tanto, hay un montón de preguntas sin respuestas aún, que están generando mucho debate y que realmente simplemente el pasear por aquí te permite además pensar en ello. De la colección, de la nueva lectura de la colección permanente del Museo Sefardí, hemos conseguido un hito. Es decir, a mí esto, al igual que el ladrillo funerario de época andalusí me parecía la mejor pieza y la pieza más fascinante, este conjunto de documentos me parecen también únicos. Primero, por su valor histórico. Segundo, por el contexto en el que aparecen. Y tercero, por la gestión que lleva consigo. Es decir, para que el museo haya expuesto estos documentos, ha tenido que mediar bastantes meses, años de negociación con el Museo de Santa Cruz de Toledo, que estaban en sus fondos y que no estaban expuestos, y realmente este tipo de gestiones hacen, por una parte, ágil la gestión de patrimonio y sobre todo la difusión del patrimonio. Es decir, un patrimonio cultural sin difusión es un fallo grave, garrafal, ¿no? Por tanto, esta vitrina a mí me parece un ejemplo de gestión en el momento en el que estamos contemplando estos documentos únicos y que hasta ahora estaban perfectamente guardados y preservados en otro museo, pero sin exponer. Por tanto, gracias, tenemos que estar agradecidos como sociedad al diálogo entre administraciones. El Museo de Santa Cruz depende de aquí, aunque sea de origen estatal, depende de la Junta de Comunidades, y este es el Museo de Sefardí, es de dependencia estatal. Pues aquí tenemos el resultado de una gestión yo creo muy beneficiosa para Toledo. El contexto de los documentos es único. Son dos conjuntos de documentos, dos ocultamientos totalmente diferentes en lugares distintos. El de arriba pertenece a un fragmento de Sefer Torah que está recientemente publicada por Elisa Ba, una doctora de la Universidad de Salamanca, y que está disponible en red, y que luego lo describiré brevemente. Y el segundo de los ocultamientos, que es el de abajo, es un tesorillo documental, en este caso en castellano, y que compone tanto unas escrituras de propiedad de una casa como un texto de enseñanza de la Biblia, del Antiguo Testamento, que luego pasaré también a exponer. Por tanto, la imagen que tengo en pantalla yo creo que es un logro del personal del Museo Sefardí, que ha trabajado en la gestión, y es también algo que debemos agradecer al Museo de Santa Cruz por habernos cedido, al menos temporalmente, estas piezas. El primero de ellos, ahí está más o menos la indicación de su contenido. Ya digo que hay una publicación bastante buena al respecto y bastante detallada, en el que analiza el tipo de letra, el tipo de soporte, es un pergamino, es una piel de animal, y tiene un texto también muy interesante desde un punto de vista de escritura, para el que entienda, que yo no entiendo, pero tiene tachaduras, es decir, tiene además un ritmo muy interesante. Parece ser que en este tipo de manuscritos la importancia del documento en sí viene dada por el hecho de que estuvo expuesta en la Biblioteca Nacional, en una exposición de Biblias de Sefarad, que está diciendo un poco la importancia de este tipo de piezas. Es un hallazgo único, apareció oculto tras un muro en una reforma de una casa toledana, aquí en plena Judería, y este ocultamiento estaba, el pergamino lo que había hecho, estaba absolutamente deformado, porque estaba adaptado al nicho en el que se encontraba, y el texto no es un texto casual. Es decir, a partir de aquí yo voy a hablar de cosas que mis colegas me van a criticar tremendamente, pero a partir de aquí lo llamativo del texto es el texto en sí y el contexto. Es decir, habla de la huida de Egipto, el canto del himno de Moisés, y realmente pone a Yahvé como un Dios que protege a su pueblo y de alguna manera lucha o castiga a los enemigos de Israel. Y por tanto la lectura del texto, yo animo a que lo hagan, es tremenda, es absolutamente espectacular.
Está diciendo sistemáticamente que cualquier enemigo de Israel va a sufrir la grave consecuencia o ira de Yahvé, ¿no? Y aquí entra la parte subjetiva, el contexto. Es decir, ¿por qué un texto con este simbolismo, con este significado, se oculta tras una jamba de una puerta, de un arco, que no voy a entrar en ello, hay publicación al respecto si les interesa? Pues está claro, estamos hablando del siglo XV, estamos hablando de una época complicada para la comunidad judía y estamos hablando de un acto simbólico, ocultamiento de un texto muy concreto que está precisamente hablando de la posible venganza para aquellos que vayan en contra del pueblo de Israel. A partir de aquí, la interpretación es libre. Es decir, es muy llamativo, ya digo, en su contexto el pergamino, y es un descubrimiento, vuelvo a decir, único. En una reforma de una casa aquí en Caños de Oro, ya digo, para hacer apartamentos creo que era, se procedió al picado de las paredes típico, etcétera, y los operarios que estaban trabajando en las paredes vieron esta pieza y directamente me preguntan, ¿un periódico? Lo tiro, ¿no? Pues dije, pues va a ser que no es un periódico y que no puedes tirarlo, ¿no? Ese tipo de hallazgos de alguna manera es suerte. Porque en condiciones normales lo tira, porque es normal encontrar periódicos en las reformas, en los tabiques o los dobles tabiques, o sea que en condiciones normales se tira. Pero bien es cierto que este es yo creo, de los pocos documentos. En Toledo ha aparecido tesoros documentales en obras de rehabilitación con los dedos contados. Apareció una baraja de cartas, por ejemplo, magnífica del 16 en una obra. Apareció, me estoy acordando de la obra de Basilis Triolis en San Ginés, que apareció un texto en árabe magnífico que todavía hoy no han sido capaces de descifrar, la grafía en cúfico. O sea que y luego tenemos como un hecho absolutamente, ya digo, fabuloso por el contexto en el que se encuentra, y este otro, que es un segundo tesorillo documental, que también aparece en la reforma de otra casa toledana, fuera de la judería. En este caso es distinto. El contexto es similar, pero la interpretación es diferente. Es otro tesorillo documental, aparece también arrugado el papel, etcétera. Esto en este caso es papel. La parte superior son dos secciones de la escritura de propiedad de la casa, y la parte inferior es un texto de enseñanza del Antiguo Testamento, en el que más o menos está ilustrando cómo debes interpretar de alguna forma o no de alguna forma. Yo creo que está orientado a un proceso que tiene que ver con la Inquisición en esa época. ¿Por qué? Porque conocemos la persona en el contexto en el que se produce el hallazgo y la casa a quien pertenece, ¿no? Y en este caso es a Juan García, ¿no? Cuya mujer, Teresa Madrid, estaba siendo sometida a un proceso a un juicio de este tipo, ¿no? Por tanto, lo relacionamos, y aquí entra otra vez la interpretación subjetiva. Es decir, la parte empírica es la que está en la pared, pero a partir de aquí nos vemos obligados un poco a interpretar los contextos, y realmente ya digo, como descubrimiento es único también. Aparece en un nicho, está sobre un cuenco de cerámica, que es ese de allí el que aparece, y de nuevo, esto no se vería de no ser por la gestión y la negociación para hacer de esta actualización de la exposición permanente del museo algo diferente y algo único, ¿no? Y no sé qué tal voy de tiempo. Vale, corto. Y cortando, termino y concluyo. El Museo Sefardí yo creo que es un manual, es un libro, es enseñanza. El equipo del museo, con la directora al mando, yo creo que nos está dando a la ciudad, nos está devolviendo un sitio mágico que realmente había estado, que había formado parte siempre del discurso de la ciudad, sobre todo desde sus directores ya icónicos y emblemáticos, Ana María y Santiago, pero que ahora lo que está haciendo es, de alguna manera, adaptándose a los nuevos tiempos. Es decir, este mundo actual loco, frenético, yo creo que exposiciones permanentes de este tipo lo que ayuda es a entender, por una parte, nuestro patrimonio, nuestro rico patrimonio, y por otra, contextualizar restos, vestigios, partes de nuestra historia, que muchas veces, por lo sesgado y por lo difícil de articular un discurso
lógico, habían pasado desapercibidas. Y ahora tenemos, yo creo que estamos en una posición única de por una parte, educar, enseñar, incluso que nos sirve relación para ponerlo en contacto o en conexión con otras juderías también de Sefarad. Pongo la imagen de la sinagoga de Córdoba por su similitud, entre comillas, con la sinagoga del Tránsito. Y yo creo que esos nuevos discursos son necesarios, pero no solo en el ámbito judío, en mi caso de la arqueología judía, sino en todos los ámbitos. Yo creo que esto es el camino correcto para a partir de aquí ir renovando nuestro discurso clásico. Y con esto, muchas gracias y nada más.